Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar lo que es el primer módulo de la materia de Ecología y Geografía. Primeramente, vamos a ver lo correspondiente a lo que es la actividad 1. El tema general es nosotros y la ecología. Se verá primero lo que es introducción a la ecología y ecología de las poblaciones. En la introducción a la ecología veremos lo que es una definición sencilla de la ecología. Lo vemos como una ciencia que estudia a los seres vivos y sus relaciones con el medio ambiente, es decir, con su hábitat. La palabra de hábitat nos recuerda como habitación, en dónde es donde vivimos. Entonces aquí lo que va a estudiar la ecología es a cada uno de los seres vivos, ya sean las plantas, ya sean los seres humanos o los animales, y cómo es su interacción con el lugar donde ellos viven. Dentro de los primeros descubrimientos o las primeras aportaciones que hubo en la ecología, tenemos a un científico, a un filósofo de todos los tiempos y de todas las áreas, que es Aristóteles. Él hizo los primeros tratados sobre flora y fauna, los primeros inicios de tener alguna clasificación o de conocer o de entender un poco de estas dos grandes áreas. Otros de los que siempre tenemos referencia es del Imperio Romano. Desde el Imperio Romano se introduce un término que tiene que ver con cosas de la comunidad, que era el res comuni. Decía que todo lo que había pertenecía a toda una comunidad. De ahí viene la importancia de respetar el medio ambiente. Más adelante, Descartes empieza a introducir un término de la causa, el por qué ocurren las cosas. Se deja de pensar que todo era debido a dioses o a cosas sobrenaturales. Empieza a entrar lo que era el razonamiento mental. Ya para la década de los 30 se ven algunos términos importantes o se introducen algunos términos importantes que tienen que ver con la ecología, como por ejemplo el término de ecosistema, que se inicia con Tansley, el término de cinecología, que es una de las ramas de la ecología, por Birch, y a finales de la Segunda Guerra Mundial, precisamente debido a los problemas que se ocasionan después de esta guerra, empieza a introducirse lo que es el término de la ecología humana. En la actualidad hay algunas personas ambientalistas, sobre todo, que hacen aportaciones importantes a la ecología, como es el caso de Julia Carabias, Raquel Carson y Eugene P. Odum. Un biólogo mexicano que es muy importante en esta área es el biólogo Jorge Soberón Mainero. Él impulsa muchos de los programas internacionales con lo que tiene que ver con el cambio climático, la pérdida de la capa de ozono, la biodiversidad y sobre todo sobre la degradación en las aguas internacionales. Iniciando ya un poquito ya con lo que es la introducción a la ecología, hay algo muy importante que muchos de ustedes lo recordarán de sus clases de biología, que son los niveles de organización de los seres vivos. Como ustedes recuerdan, se inicia por la parte más pequeña, que sería el átomo. Si ustedes recuerdan, el átomo es la partícula más pequeña y se consideraba como indivisible. Ahora sabemos que podemos dividirlo ya por fisión nuclear en los protones, neutrones y electrones, pero aún así se considera la parte fundamental. Después la molécula, que sería la unión de dos o más átomos. De ahí nos vamos a lo que es la célula con sus diferentes organelos. Varias células van a formar un tejido, los tejidos formarán órganos y con los órganos podemos formar sistemas hasta llegar a lo que es un individuo o un ser vivo. Si juntamos nosotros individuos de una misma especie, tenemos lo que es una población.
Y si nosotros vemos la interacción entre varias poblaciones, formaremos una comunidad. Y finalmente varias comunidades formarán lo que es un ecosistema hasta llegar al planeta completo, que sería la biosfera. Esos son los diferentes niveles de organización. Nosotros estaremos estudiando a partir de individuo, población, comunidad, ecosistema y biosfera, son los que aplican a la ecología. Lo que es átomo y molécula se ve en química inorgánica o química orgánica en biomoléculas. Lo que es célula, tejido, órgano y sistema de órganos se revisa con la ciencia de la biología. Vamos a ver lo que son las ramas, las principales ramas de la ecología. La autoecología. Esta rama va a ver cuáles son las acciones que hay entre el medio ambiente y un individuo, un organismo individual. Cómo el individuo afecta a su medio ambiente y cómo el medio ambiente también lo afecta a este individuo y tiene que cambiar su manera de comportarse muchas veces debido a los cambios que ocurren en el medio ambiente. La cinecología. Esa estudia las comunidades. Ya habíamos visto que la comunidad es un conjunto de poblaciones. Es cómo interaccionan las diferentes poblaciones con su medio ambiente que lo rodea. La demoecología, va a estudiar una población específica en cuanto a su medio ambiente y su relación con otras poblaciones. Hasta ahí quedaría lo que es el tema 1 de esta primera actividad. Ahora veremos lo que es la ecología de las poblaciones. Partiendo de la definición de población, como ya habíamos visto anteriormente, es un grupo de organismos de una misma especie que ocupan un área determinada y realizan un intercambio de genes. Tiene ciertas características, una tasa de natalidad, que claramente su nombre nos lo dice, cuál es el índice de nacimientos que ocurren, tasa de mortalidad, los que mueren, y lo que es migración e inmigración, quiere decir cuántos llegan a esa población y cuántos se van. Y finalmente lo que es la densidad, nos está hablando de cuántos organismos por una unidad o una área se encuentran en un determinado lugar. Estos 4 factores son sumamente importantes para determinar las características de una población. Y si una población es viable, que sigue en un determinado lugar geográfico o no lo es. Ya habíamos definido anteriormente el término de comunidad como una colección de poblaciones que interactúan entre sí. Si hablamos de un ecosistema se va a componer de 2 grandes factores, la biocenosis y el biotopo. Biocenosis es hablar de lo vivo que hay en ese lugar y biotopo es hablar de las cuestiones físicas. Aquí podemos ver un ecosistema, ¿sí?, donde podemos encontrar árboles, aves, montañas y podemos dividirlo. El biotopo sería la energía del sol, la temperatura, las rocas, la arena, el viento, las precipitaciones, todos los factores físicos del hábitat. Y finalmente la biocenosis sería todo lo vivo, las plantas, que vemos aquí los árboles, un águila, un venado, todo lo que consideramos como vivos, seres vivos. De aquí también surge algo muy importante, de estos factores bióticos o vivos, podemos clasificarlos en 3 grandes tipos. Autótrofos, las plantas producen su propio elemento, heterótrofos, o también llamados consumidores, y los descomponedores, que destruyen los organismos vivos. Para terminar, recuerden, asegúrense de haber entendido la importancia de la ecología como una responsabilidad compartida. Las aportaciones históricas de la ecología, las relaciones entre conceptos, medio ambiente, población, comunidad, factor biótico y abiótico, las diferentes ramas de la ecología y la ecología de las poblaciones.